Sean todos ustedes a la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Usted ya me conoce. José Luis Sánchez Solá, Roberto Gómez Junco, Rafael Puente y más adelante nuestro compañero Dionisio Estrada. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Hace 19 años Cruz Azul perdió una final, pero quizá la final de mayor prestigio en su historia, la final de la Copa Libertadores, en la cual terminó empatado en el global 1-1 y después en la serie de disparos desde el manchón de los 11 pasos, cayó contra el gigante argentino. ¿Ha sido aquella la mejor participación de un equipo mexicano en el certamen semicontinental y continental cuando existía la relación entre México y el área de la Conmebol, o entre CONCACAF y el área de la Conmebol? ¿O fueron las mejores aquellas Chivas que eliminaron a Boca Juniors, aquella de la polémica del Chino Benítez y el Palermo se lo quería comer al Bofo, precisamente? ¿O fue mejor la actuación de Tigres? Esos tres equipos llegaron hasta la final. Sin embargo, el único que no perdió en el marcador global fue Cruz Azul. Terminó 1-1, las Chivas perdieron 5-3 y Tigres cayó contra River Plate 3-0. Roberto, ¿ha sido Cruz Azul el mejor exponente en la Copa Libertadores en comparación con estos dos o no? Bueno, puede ser porque se quedó más cerca. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos a todos. Se quedó más cerca, como bien dices, pierde ese título por la vía de los penales. En aquella época en que, bueno, esos tres equipos en distintas temporadas llegan a la... de lo que podía hacer el fútbol mexicano, o sea, fueron papeles excelentes los que se llevaron a cabo, los que se realizaron con arbitrajes que ya sabíamos que eran hostiles, eran adversos. Yo diría que los Tigres al llegar a la final eran los que en teoría más podían alcanzar, porque en ese momento podías hablar de un plantel de Tigres más poderoso que el de aquel River, y sin embargo fueron los peores en esa final. Sí me quedaría quizá con el Cruz Azul. Vamos a escuchar declaraciones de dos hombres que estuvieron precisamente en aquella final, Norberto Ángeles y también Piñeiro. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto. Todos estábamos conscientes de todo lo que implicaba en ese momento tirar un penal, la presión, pasan cosas buenas y estos momentos los recuerdas, te llena de sentimiento, te llena de todo. Pero no, pasa todo bien, todo tranquilo, te da ganas de seguir en la vida, de luchando y todo, pero muy, muy, muy contento. Te pasa toda su historia de vida, agarras la pelota y vas caminando y no llegas nunca allá. Cuando pongo la pelota y miro al portero, o sea, miro hacia arriba y desaparece la portería, porque estaba la gente saltando atrás y estaba Córdoba abriendo los brazos así. Yo dije, por Dios, ¿en dónde está la portería? Y entonces me bajo la mirada y miro otra vez buscando la portería y no veía la portería. Hay las declaraciones entonces de Ángeles y también de Piñeiro. A ver, José Luis Sánchez Solá, buenas noches. Ha sido la mejor participación en Copa Libertadores, no estoy tomando la Sudamericana, en donde el equipo de Enrique Mesa, los Tuzos del Pachuca, se consagraron contra aquel Dream Team del Colo-Colo. Hablo exclusivamente de la Copa Libertadores. ¿Fue Cruz Azul el mejor exponente del fútbol mexicano en ese torneo particular? ¿O Tigres era mejor? ¿O las Chivas eran mejores? Buenas noches a todos. No, este Cruz Azul para mí fue el mejor. Tigres, como bien dice Roberto, fue el que tuvo que haber ganado, pero Cruz Azul era un equipo muy compacto, con mucho jugador de su cantera, tenía 5 o 6 jugadores de su cantera, y en todo este trayecto de la Libertadores la fue llevando contra equipos importantes y fue rebasando todas las fases. Sin lugar a dudas, sí, un penalti que tiene razón, sí, he estado en ese estadio, y no sé si pierdes la portería, pero sí el estadio se mueve, la gente empieza a brincar y sí se mueve, sientes que
que esto en cualquier momento se puede caer. Sí tiene un poco de razón Piñeiro, no es justificable para fallar un penal, pero Cruz Azul ha sido el mejor finalista. Rafa, en ese sentido, ¿cómo ordenarías la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores? ¿A quién pondrías primero? ¿A Cruz Azul, a Chivas o a Tigres? ¿O en qué orden los pondrías y por qué? De acuerdo a las circunstancias que se presentaron al fútbol, que se desplegó, a la autoridad que mostró en ese momento la representación de un equipo mexicano, Cruz Azul, para mí sin duda, dirigido por José Luis Trejo, y con una serie de jugadores que a lo mejor no estaban ni siquiera contemplados para el primer equipo cuando arrancaba el torneo, porque ahí jugó Ángeles, jugó Melvin Brown, tuvieron como refuerzo a Cardoso, que era un refuerzo importante, estaba la figura de Palencia, estaba Piñeiro, estaba el Conejo en la portería, pero yo creo que la verdad fue y le plantó cara a Boca en el escenario más complicado que hay en Sudamérica, punto. No hay una cancha más difícil que la de Boca, por todo lo que representa su hinchada, por todo lo que representa ese orgullo de ser un jugador de Boca y que se juega la vida prácticamente en los partidos, y que tuvimos también oportunidad de ver aquel desenlace, yo diría que asqueroso por parte de Benítez, técnico de Boca, en aquel enfrentamiento con Chivas que escupe al Bofo. Pero futbolísticamente lo que hizo ese día Cruz Azul lamentablemente pierde en penales, sabemos, y lo sabíamos de antemano porque le había pasado a Santos en aquella tanda de penales que queda eliminado con River cuando estaba un portero casualmente argentino en el arco de Santos, pero la final se juega siempre en el escenario de Sudamérica. Esas eran las cosas que tenías que pagar tú como invitado a ese torneo, pero que era lo mejor que le podía venir al fútbol mexicano a nivel de clubes, esos enfrentamientos, ese roce, todo eso que te arroja cantidad de cosas y que la verdad lamentablemente no pudo capitalizarlo Cruz Azul, porque falló Piñeiro, no recuerdo quién fue el otro que falló, pero ahí quedó plasmado claramente lo que hizo Cruz Azul. Yo diría que en ese orden está Cruz Azul, luego Chivas y sin duda Tigres, que teniendo todo para ganar, yo creo que lo echó a perder en el regreso para jugar en el Monumental de River en Buenos Aires. Roberto, ¿coincides con el ranking que da nuestro compañero Rafael Puerte? ¿Y qué pasó al final con cada uno de sus equipos? Circunstancias diferentes. Decíamos, en la serie de disparos desde el manchón penal pierde Cruz Azul. Chivas no puede meter ni siquiera las manos contra el Inter en 2010 y mucho menos Tigres contra River Plate. ¿Qué pasó en cada uno? ¿Y qué pasa entonces con los equipos mexicanos? ¿Fue el arbitraje? ¿Fue la cancha? ¿Fue la condición de visitante? ¿Pasó algo extraño? ¿O los culpables fueron los propios clubes? Coincido con Rafa en el orden de los equipos, ¿no? Cruz Azul, después Chivas y después los Tigres. Quizá antes de esa final los Tigres habían sido los más dominadores, o sea, son los mejores del torneo, tienen que cerrar allá porque así lo establecía la Conmebol, pero si no hubieran recibido en su cancha, como me imagino que también lo hubiera hecho Cruz Azul, no me acuerdo si terminaron arriba de los demás, tanto Cruz Azul como Chivas. Pero lo que pasa con Cruz Azul y con Chivas en la final es normal, con arbitrajes tendenciosos, con ambientes hostiles y el nivel de los adversarios también. Fueron, vamos a decir que derrotas normales, la de Cruz Azul hasta la última instancia de los penales. En el caso de Tigres, lo vergonzoso fue que estuvieron muy cerca del nivel habitual. Una final la puedes ganar o la puedes perder, pero no puedes jugar la final, que quizá en ese momento era la más importante en la historia de los Tigres, no la puedes jugar como la jugaron en la vuelta, después de haber tenido una más o menos buena ida, porque en la ida no ganan, pero sí son mejores que River Plate. En la vuelta simplemente se asustaron, les pesó el escenario, Gignac estaba recién llegado, todavía no se adaptaba plenamente para después ir produciendo todo lo que ha producido con este equipo. En cuanto a la forma en la que jugaron, sí, muy distinto lo de los Tigres. Lo de Chivas y Cruz Azul, normal. Y en circunstancias equitativas, equilibradas, creo que cualquiera de los tres se hubiera coronado, quizá los tres. A ver, Chelis, ¿qué pasó en cada una de estas finales? ¿Qué le faltó al fútbol mexicano? ¿Qué le faltaron a cada uno de estos clubes? Cruz Azul el más cercano, Chivas
no mete las manos y mucho menos Tigres. ¿Qué pasó para cada uno de ellos tres y por qué? ¿Por qué no se pudo ganar? ¿Fue culpa de las circunstancias ajenas o propias de la Conmebol, ajenas del fútbol mexicano, o los clubes mexicanos fueron los propios culpables? No, obviamente para mí los clubes mexicanos, porque si no hubieran querido los organizadores, no llegas a la final, ¿no? Cuando puedes arreglar esto de los partidos antes de las finales, no hubieras llegado. No, a Chivas le faltó oficio, a Tigres decisión, o sea, tenían un plantel para dar y para repartir y verdaderamente se asustaron, se acartonaron, se entregaron en el partido de vuelta cuando tenían todo para ganar contra el peor River de mucho y mucho tiempo, porque no era el River campeón que conocemos, era un River muy, muy limitadito. Y Cruz Azul quizás con el equipo más limitado de los tres, pero muy compacto, lo más parecido a lo que es un fútbol asociación y con una magnífica dirección de Trejo, a un penal, ¿no? Esa es la razón del por qué Cruz Azul, pero sí son muy, muy diferentes las circunstancias del por qué perdieron. Lamentable, créeme lo que lamentable fue lo de Tigres. Lo demás, normal. Rafa, en ese sentido, ¿Cruz Azul fue el más valiente y Tigres fue cobarde o inoperante? Mira, Álvaro, la palabra cobarde, yo creo que es castigar demasiado fuerte, ¿no?, a un plantel. A mí me parece que lo rebasó el prestigio del torneo, lo rebasó el historial de River. Coincido totalmente con Roberto y con Chelis. River, de todo lo que yo le he visto durante muchos años, era francamente el equipo menos fuerte, siempre con la característica típica del sudamericano, del argentino, que si algo tienen es ser competitivos, y eso fue lo que a final de cuentas le permitió a Tigres superar. Lamentablemente, en su condición de local, Tigres no sacó una ventaja mayor que no tenía. Sinceramente, creo que un grado de dificultad tan grande como para haberla conseguido. Y cuando fueron allá, hubo de arranque en el partido, recuerdo que yo estaba en Buenos Aires, estuve en el escenario, 2-3 entradas de los argentinos que achicaron al equipo mexicano. La representación mexicana con Tigres ese día se achicó y le faltó el temperamento y todo lo que se necesita para poder conquistar un título que sabemos que vas contra muchas cosas, ¿no? O sea, primero vas a competir contra la Conmebol, que de antemano el hecho de no permitirte, aunque lo consigas en el trámite del torneo, recibir en la final en tu escenario, te obligan a que juegues de visitante. Pero bueno, pues se conoce desde antes. Yo creo que Tigres quedó a deber. El caso de Chivas mostró cara, ahí temperamento, también las artimañas de los argentinos, el escenario de la cancha de la Bombonera en Boca, que es francamente muy difícil, la postura del técnico, que fue totalmente reprobable, y pues, la pasividad, ¿no?, por parte del árbitro. Y en el caso nada más de Cruz Azul, termino, yo creo que ese día Cruz Azul, acabo de ver una buena parte del partido, recientemente la vi, tenía que haber ganado en el trámite del partido, no en penales, pero bueno, perdió. Roberto, ha sido criticada la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol y de la CONCACAF de que México salga de los torneos de la Conmebol en donde había un roce internacional. Pero ¿son justificables estas decisiones cuando se era un invitado económico, cuando el pastel, económicamente hablando, no le convenía a los equipos mexicanos en cuanto también a sus gastos de operación, en que no era tratado de la misma manera? ¿Eso lo justifica o no lo justifica? Creo que no. Entiendo que había razones, había argumentos, pero faltó quizá capacidad para conciliar diversos intereses, los televisivos también atravesados en su momento, como suele suceder sobre todo en el fútbol mexicano o en lo que tiene que ver con nuestro fútbol. Incluso sacrificando en el corto plazo, quizá les faltó visión para entender
lo benéfico que hubiera sido a largo plazo en lo económico y en lo deportivo. Los equipos mexicanos competían. No sé si a estas alturas ya estaríamos hablando de un campeón mexicano de la Libertadores. Imagínense con lo que eso implica. Yo sí creo que faltó capacidad para negociar, que no siempre tienes que ver el beneficio económico del corto plazo. Necesitas una mayor visión futbolística, que en este caso yo creo que les faltó, y en ese sentido obviamente están ahora en el intento de resarcir las cosas. No sé si sea viable un regreso a un torneo como la Libertadores, que sería magnífico para el fútbol mexicano. Chelis, ¿y se podía gestionar con los dirigentes sudamericanos? ¿México podía obtener un mejor lugar en la mesa? ¿Podía dejar de ser un invitado cómodo a ser un buen invitado? ¿O esto realmente era un sueño imposible? Hoy que es el día del árbol, tendrían que dejar de ver el árbol y ver el bosque, porque mientras México no tenga los derechos de televisión, México no va a ir a ese torneo, y eso es ver el árbol. No ven lo grande que podría ser México y lo que podría prosperar futbolísticamente yendo a esos torneos. Pero mientras no se tengan los derechos de televisión, los equipos de México, la Federación Mexicana, mientras no tengan los derechos, olvídense de Libertadores. Sí, claro. Ok, perfecto. Bien, voy a la pausa. Al final en el otro torneo, un equipo mexicano como el Pachuca, dirigido por el legendario Enrique Mesa, contra el Dream Team de Colo-Colo, la gran generación chilena, sí pudo consagrarse campeona allá en Conmebol. Venimos con más. A lo largo de su historia, el Club Monterrey ha pasado diferentes etapas, desde problemas deportivos hasta económicos. Sin embargo, en esta celebración del 75 aniversario, lo hará presumiendo sus logros actuales. Según un estudio financiero de SoccerX de 2019, es la franquicia mejor valuada de la Liga MX. Está dentro de los 50 clubes más poderosos del mundo, con un valor de 26 billones de euros por encima de rivales como América y Tigres. Junto a su éxito financiero, el aspecto deportivo también acompaña a la pandilla. Festejarán siendo los actuales monarcas de la CONCACAF, los vigentes campeones de la Liga MX y también las actuales reinas de la Liga Femenil. En septiembre, además, los Rayados tendrán la oportunidad de disputar la final de la Copa MX en casa ante Xolos y buscar adjudicarse un título más. Desde la fundación del equipo, el 28 de junio de 1945, el Monterrey cosecha 5 títulos de liga obtenidos en el Torneo México 86, Clausura 2003, Apertura 2009, 2010 y 2019. A nivel continental, es uno de los grandes dominadores de la Liga de Campeones de CONCACAF con 4 conquistas y el tercer club con más puntos en el Mundial de Clubes, detrás de Real Madrid y Barcelona. Entre los festejos, la institución presentó un logo retro en el que se destaca el número 75. Estrenará uniforme de edición especial, un documental y un libro donde se plasma su trayectoria en este tiempo. El periodo más exitoso de los Rayados de Monterrey, sí, con Víctor Manuel Vucetich, el Chupete Suazo, también de Nigris, Arellano, entre otros. En la directiva se encontraban Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales. Nuestro compañero Roberto Gómez Junco tuvo la oportunidad de platicar con ellos acerca de esa época y otras cosas. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Qué crees que hicieron ustedes dos? ¿Cuál fue la fórmula, Jorge Urdiales, Luis Miguel Salvador, para resultar tan exitosa? Creo que fue el delimitar muy bien algunos aspectos que estaban pues ya más o menos establecidos en el club, pero que valía la pena reforzar. Le dimos una revisión a la misión, visión, valores, ya con el enfoque de FEMSA. Entonces Luis Miguel, que ya estaba en el área comercial, pues yo platicando con González Ornelas, con Pepe, acordamos que pudiera él incorporarse y como vicepresidente ejecutivo. Y creo que ese fue un parteaguas importante. Y el otro, bueno, fue invitar a Daniel Pasarela a cambiar un poquito ahí, a mover el avispero. Estaban cómodos los jugadores, estaban en una zona de confort.
cobraban el 50% por firmar y el otro 50% era durante el año. Si no calificaban, no pasaba nada, no estaba incluido, no estaba considerado. Entonces revisamos todo eso, Luis Miguel y yo. Se podría decir que nos tocó esa fase de evolucionar el club, de construir lo que sería la nueva etapa para el club, porque aquí está Jorge y no me va a dejar mentir, el club lo operábamos, éramos creo que 25 personas, incluida la taquilla, donde todos nos apoyábamos en todo. O sea, nunca en esta época, Roberto, nunca llegó un jugador por imposición, siempre era platicado con el técnico. Y dentro, entre esas decisiones cruciales, hubo una que tomaron con el tiempo encima, que tuvo que tomarse intempestivamente y resultó la más acertada de todas, ¿no? Cuando optan por Víctor Manuel Vucetich, el técnico más exitoso en la historia del Monterrey. ¿Cómo se da esa circunstancia, la salida repentina de la Volpe, y cómo optan por Vucetich, lo encuentran y empieza esa etapa gloriosa con el Monterrey? Sí, se da Son cosas muy curiosas, la verdad. Sí, ¿Te acuerdas, Luis? Estuvimos toda la tarde platicando con la Volpe y con sus dos auxiliares, con Graniolati y Flavio Davino, y ya llegamos a un acuerdo, firmaron ellos, firmó la Volpe, y entonces Luis Miguel de pronto me dice, oye, no, me dice Ricardo que no, que le falta un mes. Entonces lo hicimos de una manera en que no podían ser 11 meses de diciembre a noviembre, porque no podía, la liguilla tenía que tener contrato. Entonces hicimos un contrato por 11 meses, porque él quería 11 pagos, pues vale, 22 pagos, y luego dijo, no, me falta un mes. No te falta nada, pues es el mismo, que la misma cantidad, el contrato es el mismo valor, pero te lo vamos a pagar en las 22 quincenas, pero tenemos que dejar 2 quincenas ahí en medio que no van a tener pago. No, así no. Entonces quédense con su contrato, con permiso. Y ahí se fue. Y ahí se fue. Y me acuerdo que se fue, estábamos Jorge y yo en la oficina, nos dijo que ya no seguía. Y entonces, bueno, en ese momento hablamos a FEMSA para avisar que no seguía la Volpe, y la primera pregunta es, ¿y ahora quién? Y ahí, en el momento, me acuerdo que estamos en la oficina de Jorge y les comento, oigan, pues aquí en la ciudad está Vucetich, transmitía de analista los partidos de Monterrey, pues, está en la ciudad, conoce a los jugadores, creo que tenemos un plus ahí. ¿Cómo ven ambos? ¿Cómo ven a la actual directiva de Monterrey? O sea, ¿qué diferencias establecerían ustedes entre lo que ustedes hacían como pareja de dirigentes y lo que ahora ven con José González Ornelas y Duilio Davino? Hoy creo que es un tiempo diferente. Hoy, afortunadamente, tienen un presupuesto más amplio. Nosotros, la verdad, creo que el jugador más caro que compramos, o me tocó comprar, fue Dorlan Pavón. Pero si ves, yo te voy a decir, Dorlan Pavón, a lo mejor porque le pagamos al Valencia $10 millones, pero si tú ves la operación final de Dorlan Pavón le vino costando al club $2,5 millones. Entonces, claro. Porque nosotros lo habíamos comprado en 5.5 al Parma, nos los quitó el Valencia por 10, y después se lo recompramos al Valencia en 7, o sea, fueron $2,5 millones lo que nos costó Pavón, no las cantidades que hoy se manejan. Entonces yo creo que hoy son circunstancias distintas, y cada quien en su época o en su etapa, pues se va acomodando y se va tomando las decisiones. Te digo, en nuestra época siempre fueron decisiones, ¿cómo se puede decir? En conjunto, platicadas, analizadas, desglosadas. Nunca hubo una decisión autoritaria de que totalmente acordes, porque me gusta. Muchas cosas acabábamos acordándolo, siempre fueron consensuadas. Y en mi caso, más caro fue Suazo. Pero bueno, pues redituable en ese momento el X%, ¿no? Que quizá en ese sentido la directiva actual o la directiva reciente cosechó mucho de lo que ustedes sembraron, porque esa época ganadora del Monterrey hizo también que se cotizara a otros niveles en México, ¿no? En el país entero.
Sí, yo creo que todo ha ido sumando, todo, por eso te digo, son etapas. A nosotros nos tocó esta etapa, fue una etapa también interesante, Roberto, porque acuérdate que en esa época jugábamos mucho en el TEC de Monterrey. El TEC era un estadio rentado, no era nuestro estadio, jugaban los borregos, teníamos que ahí ponernos de acuerdo. El estadio, el mantenimiento lo daba el TEC, nosotros lo operamos el día del partido, o sea, eran circunstancias totalmente distintas, ¿no? Y bueno, yo creo que cada etapa ha construido, así como la etapa, los directivos que estuvieron antes que nosotros, jura lo que dejaron algún legado importante, dejaron algunos cimientos, y cada quien en su etapa le ha dado algo al club. Que los Rayados están cumpliendo años, aunque en el último torneo no les fue bien. El peor campeón en cuanto a un arranque en su historia lo presenta este conjunto. Se había coronado en diciembre contra las Águilas del América. Rafa, ¿qué pasó con Rayados del torneo pasado, mejor dicho, del antepasado ya, al pasado? ¿Por qué tanta diferencia entre el ser campeón y caer hasta el fondo? Y Álvaro, si hacemos un poco de memoria, hay otros ejemplos. Te podría decir el Cruz Azul de Alfredo Tena, que sale campeón y luego el siguiente torneo prácticamente termina en el último lugar de la tabla, una cosa así, no recuerdo exactamente si último o penúltimo, pero bueno, ¿verdad? Mucho se habla de la campeonitis. A mí me parece que por supuesto que sí tiene que ver ese tema, y ahora que los torneos son cortos, a diferencia de lo que eran antes, los torneos eran largos y el periodo para reacomodarte, reestructurar tu equipo, armar un periodo de pretemporada, partidos amistosos, embalarte para el arranque del torneo, siempre conscientes de que nunca vas a arrancar al 100, pero que poco a poco vas tomando nivel. Lo de Monterrey fue, de verdad increíble, ¿no? Increíble por diferentes circunstancias, uno por situaciones que pasan en los partidos, ¿no? Si nosotros repasáramos a detalle los partidos de Monterrey del torneo anterior defendiendo el título, por supuesto que no estaba en el nivel que lo llevó a la conquista del mismo, pero tampoco estaba como para pensar que no pudiera ganar en el torneo. O sea, yo creo que hubo algunos partidos que fue superior al rival, que a lo mejor el empate ya era un castigo para Monterrey, que terminaba perdiendo, ¿no? Yo creo que el tema entre la campeonitis, los festejos, el periodo corto para poder retomar el nivel de competencia, yo siento que eso fue lo que le perjudicó al equipo del Turco. Chelis, ¿cuál era la realidad del Monterrey, o cuál es la realidad del Monterrey en el sentido de que cambian de timón, viene el Turco, una racha, y ganan hasta penales, en penales, muy amarrados atrás, protegiéndose como podían en el partido de vuelta contra el Azteca? Lo ganan ciertamente, con una polémica arbitral también de César Ramos, en ese sentido. Pero ¿cuál era la realidad? ¿Fue un golpe de suerte, entre comillas? ¿O la realidad eran estos últimos lugares como estaban hasta antes que los tomara el Turco, es decir, fuera de liguilla, no en los últimos lugares? ¿Cuál es la realidad, el contexto de Rayados? No, yo entiendo que el señor Mohamed entra y hace un magnífico cierre, y los entrenadores que han estado en más liguillas siempre te lo dicen, que los que entran embalados a la liguilla son los principales que pueden obtener el título, y Monterrey entró perfectamente embalado ya en la orilla, creo que entró en octavo, en séptimo lugar, y al final de cuentas se alzó con el triunfo porque venía en ese envión, y luego le da para todavía ir al Mundial de Club. Después de esta Navidad o de este principio de enero a tener este torneo, que nunca se desconectaron de lo que habían conseguido, y no entendieron, o nadie les dijo que lo que venía era nuevo, teniendo el mismo plantel y teniendo el mismo empuje y teniendo dos variantes, porque tenían dos variantes para jugar, o te jugaban muy amarraditos atrás, ¿no? con latigazos hacia adelante, o salían a apretar y tenían una fuerza ofensiva de muchas llegadas. Era un equipo que sí tenía maneras y formas de jugar dependiendo del rival.
nunca se desconectaron. Y eso entiendo yo que sí es un problema del técnico, no cambiarles el chip. Roberto, ahora que platicaste... ¿Me permites? Perdón, Roberto, con todo respeto, y obviamente de acuerdo con lo que comentaba Chelis, ¿no? El envión que tiene. Para mí el mejor partido que juega Monterrey desde el regreso del Turco, al margen de lo que pudo ser su recuperación, meterse en la liguilla, ganar lo que quieras, cuestionar si el árbitro no con América, el partido que hacen en el Mundial de Clubes contra Liverpool, ese come aparte. Para mí yo diría que fue el top del trabajo del Turco y la respuesta. Y después cayó. Roberto, tú que platicaste con ellos, en ese sentido, por títulos es la mejor directiva en la historia de Rayados de Monterrey. Pero ¿cuál era el contexto de esta directiva? Lo que quiero dilucidar, Roberto, es si el gol fue un golpe de suerte cuando llega Vucetich y viene todo lo maravilloso de Rayados, o fue el producto de algo estructurado, planeado y con una buena visión. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, como algo muy bien estructurado, por supuesto. Es que en esta historia del Monterrey, que cumple 75 años, los 20 más recientes son muy distintos a los 55 anteriores, como también en términos generales sucede con los Tigres, con una historia más corta en la primera división. Yo recuerdo en Monterrey décadas en que ambos equipos navegaban en la mediocridad, en que cada clásico regiomontano, todavía en los torneos largos, había 2 clásicos y se llevaban a cabo para dirimir cuál era el menos malo en el torneo, cuál quedaba en el 12º y cuál en el 14º, o quién ganaba los clásicos. Algo increíble considerando la afición que siempre ha existido en Monterrey y lo que Monterrey como ciudad representa, muchos valores y muchas cosas que se supone que un equipo de fútbol tendría que enarbolarlos a otro nivel. A partir del 2000 sí se da ese cambio, ahora ya vemos a Tigres y Monterrey compitiendo cabalmente casi en cada torneo para ver cuál es mejor, cuál asume con mayor personalidad el papel de protagonismo. Lo del Monterrey no fue casual, llegan Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales, con el apoyo de FEMSA que toma el equipo, si hay un apoyo económico fuerte, pero ya hay a partir de ahí capacidad para ir sembrando, para darle continuidad al trabajo. Y llega Vucetich unos años después y se convierte en el técnico más exitoso, ganó muchas cosas con el Monterrey. En la historia del Monterrey. Lo que pasa es que tiene nada más un título, pero la etapa anterior se nos olvida que en 3 años Mohamed hizo del Monterrey el equipo más productivo, el que más puntos ganó en 3 años. Lo que pasa es que ahí está en ese lapso el trauma de haber perdido una final precisamente contra los Tigres. Ahora Mohamed se corona con un Monterrey muy distinto, que no fue dominante ni mucho menos a lo largo del torneo, aunque cerró a la alza, y coincido con Rafa, lo de Liverpool es un partidazo el que brinda el Monterrey. No sé si ahí se vaciaron, porque ya no fue el mismo Monterrey en la final, que termina ganando por diversas circunstancias, y ya no digamos al reaparecer en el otro torneo. Entre el desgaste excesivo, la falta de personalidad a veces de los jugadores o la falta de profesionalismo a plenitud, ¿no? El entender que no porque ganes un torneo dejas de jugar el siguiente, lo que sucede y vemos siempre en los grandes equipos de Europa. Gané mucho, pero tengo que seguir defendiendo cada cosa que gano en cada partido. Eso hace falta en el fútbol mexicano. Jugadores que creen que con ser campeones, acuérdate de las últimas Chivas campeonas y después qué ha sucedido, ¿no? Son campeones y creen que ya con eso lo consiguieron todo. Pero en general, a pesar de que hay malas campañas también, esas malas campañas ahora ya son la excepción. Tanto en el caso de Tigres como de este Monterrey que está festejando sus 75 años, hablamos de 20 años de estar arriba, de sí ir adquiriendo un prestigio a nivel nacional que en el milenio anterior, en el siglo anterior, estaban lejos de tener. ¿Y quién es el rey de Nuevo León, Chelis, para ti? ¿Quién es el rey? Porque Tigres presume sus últimos títulos, Rayados presume sus títulos internacionales también, el último, por supuesto, de ellos. ¿Quién es el rey de Monterrey? ¿Quién ha sido mejor o qué equipo de estas dinastías, entre comillas, por llamarle de una manera, a ti te ha gustado más o te ha dejado más satisfecho, Chelis? En los últimos años yo sí me quedo
en los últimos 10 años, sí me quedo con el mejor Monterrey contra el mejor Tigres. Me es más agradable el Monterrey. Aquí para mí el problema es que los dos son demasiado regionalistas. Es exactamente el estado de Nuevo León y de ahí se acabó, de ahí no te salen. Y yo entiendo que los dos tienen una fuerza que podía abarcar mucho más que lo que es el estado de Nuevo León. O sea, podían tener aficionados por todos lados. Y no, ellos como que se conforman o su tirada o su objetivo o todo esto que tiene la gente de Monterrey, que es punta lanza en muchas actividades en este país, pero lo encierran para ellos. No han logrado trascender con lo grandes que son y con la fuerza económica que está atrás de ellos. Para mí es el único piedrita en el frijol de lo que son estos dos equipos. Rafa, difieres, ¿se concuerdas con el Chelis? ¿Quién es el gigante de Nuevo León? ¿Con cuál además, con qué fútbol te hubieras quedado más? ¿El de mayor esplendor de Vucetich o el de mayor esplendor de Ricardo Ferretti con Tigres? Antes de contestarte, te diría que para mí ejemplares, las dos instituciones y por encima de las instituciones, las aficiones. Mis respetos para todo lo que es el desarrollo del fútbol, todo lo que han hecho en Monterrey, obviamente con mucho más historia los Rayados que Tigres, porque hay que recordar que antes que Tigres tuvo los Jaguares de Nuevo León. Ahora, si me tengo que quedar, coincido con Chelis. Yo me quedo en lo futbolístico, con todo respeto para Tuca, para Tigres, para todos los seguidores, yo me quedo con Rayados. Roberto, antes de la pausa, ¿qué fútbol en cúspide te emocionó? ¿Tigres o el de Rayados? Quizá el de Monterrey. De muchos logros y gran fútbol, y también alguna etapa con Mohamed, pero no está más reciente, aunque es campeón con todo merecimiento, ¿no? Etapas anteriores que a los Rayados les faltó rubricarlas con un título, pero en general, más allá de quedarte con el apogeo de uno o del otro, sí diría yo también que en la actual década, en los últimos 10 años, el mejor equipo, no en Nuevo León, el mejor equipo en el fútbol mexicano han sido los Tigres de Ricardo Ferretti. Bien, vamos a una pausa en Fútbol Picante. Incluso hasta los Tigres felicitaron en redes sociales a su vecino, a su rival histórico, los Rayados del Monterrey. Felicidades también a toda la afición por ello. Venimos con más. De regreso en Fútbol Picante, el Betis perdió contra el Levante 4-2. Participación de los jugadores mexicanos, Andrés Guardado, que jugó 32 minutos, y Diego Lainez 7. José Luis Sánchez Solá no levanta este equipo de los mexicanos. No levanta, y hoy peor que nunca, hoy demasiado separadas las líneas, ya sin la llegada que han tenido siempre. Normalmente tenían mucha llegada, no las metían, pero hoy no, hoy separadas las líneas, al final del partido meten los 2 goles, pero no es, yo no creo que sea cuestión del técnico, es cuestión del plantel que no se... Empezando porque llevan 3 temporadas que no encuentran al hombre gol y siempre pensaron que un Loren que tenían de fuerzas básicas, iba a ser su solución, y no ha sido la solución. Tan es así que ya ni participa. No levanta el Betis, Rafa. Cambio de técnico. Sí, otro. El partido anterior había ganado, pero bueno, coincido con Chelis. A veces el cambio de técnico, la inercia que se te puede presentar en un partido inmediato, pero ya después tienes que empezar a ver cuál es la idea, el concepto, lo que pretende el técnico, ¿no? Al margen de lo que puede ser la motivación de los jugadores por ese movimiento decidido por la directiva. Y creo que la verdad casi ni las manos metió. O sea, me parece que el Betis hoy sí fue bastante lucido. Sí. Es Sánchez, ¿no? El nuevo técnico del Betis. Yo no sé qué tanto le pueda costar adaptarse a lo que pretende este técnico.
Ahora, bueno, y en el caso del Napoli, vence 3-1 al Spal, el Chucky Lozano 25 minutos después de la polémica que ha habido entre el Chucky Lozano y Gennaro Gattuso. Roberto mete gol en el partido anterior, en este juega 25 minutos, provoca 2 tarjetas amarillas, tiene unas buenas asociaciones ofensivas, como que poquito a poco le están dando otra vez la confianza al Chucky después del vendaval que hubo, Roberto. Sí, y una buena jugada que denota la confianza que está readquiriendo Lozano, un disparo, sale al portero, pero que prepara muy bien, llegando por izquierda y luego abriéndose el espacio hacia la derecha. Ya la actitud desde el partido anterior es lo importante, el cambio en la actitud de Lozano. Me imagino que algo habrá platicado con Gattuso, entiende que tiene que realizar ciertas labores para competir cabalmente por un puesto y simplemente ahorita ya está haciendo lo que le había faltado en partidos anteriores, aprovechar al máximo los minutos en que el técnico decida utilizarte. Chelis, Real Madrid, ¿por qué y cómo gana hoy? Y se quedó corto. Ya había utilizado esta alineación de un contención, 4 medios y un delantero, pero esa vez no jugó Benzema. Esto para mi manera de ver es otra variante que tiene más el señor Zidane. Te hace muchos 4 contra 3 y al final de cuentas abren la pelota y siempre la ponen en el espacio preciso para poder llegar al área. Nada nuevo, pero él se va amoldando y los jugadores se van amoldando según el rival. Hoy el Madrid tenía que ganar. Y ayer me acuerdo que Paco hablaba del Barcelona, que hay veces que los equipos grandes también tienen que aprender a congelar la pelota y a tirarla para el otro lado. No, hoy el Madrid simplemente con la pura posesión de la pelota y aprovechando su gran técnica y su gran plantel, está de líder. Rafa, Real Madrid se consagrará el campeón de España, 71 puntos por 69 del Barcelona, Rafa. Te digo la verdad, yo creo que es difícil pronosticarlo. Hay que destacar que el Madrid se enfrentaba a un colero, aunque sea en condición de visitante. El Barcelona lo hizo con el Celta de Vigo. El Celta de Vigo le hizo un estupendo partido y le pudo haber ganado. Le pudo haber ganado al Barcelona, teniendo mayor posición de la pelota a Barcelona, pero creo que le han encontrado la forma, independientemente de que ninguno de los dos equipos está con el potencial que tuvieron en campañas anteriores y con ese exquisito fútbol, sobre todo por parte del Barcelona, y con el potencial que tenía el Madrid cuando tenía la figura de Cristiano. Yo creo que se han acortado las distancias. Va a ser un cierre muy, muy parejo. Hoy el Madrid se lleva un triunfo, no quiero decir que sea inmerecido. El Barcelona pudo haber perdido, como también pudo haber ganado el partido, porque la verdad lo tenía 2-1 y un gol de tiro libre de hace. Mala colocación por parte de Ter Stegen, el portero, en la colocación de la barrera. Bueno, le da el empate, pero se salva en la última jugada del partido del Barcelona. Yo creo que va a ser muy, muy cerrado y en este momento muy difícil pronosticar quién será campeón. Roberto, si te doy 100 fichas, ¿cuánto invertirías al título del Madrid y cuántas fichas al Barcelona? ¿Qué porcentaje ves campeón al Madrid y qué porcentaje a Barcelona? Pues conservadoramente a favor de Real Madrid un 70-30. Son 2 puntos de ventaja que para fines prácticos podemos decir que son 3, porque si empatan al final en puntos se coronará Real Madrid, más allá de la diferencia de goles por el criterio de los enfrentamientos directos. Pero además lo veo más compacto, más capaz de responder en los momentos cruciales de cada partido e incluso más flexible en su funcionamiento. El golazo con la genialidad de Benzema te describe lo que puede ser este equipo, la solvencia en el juego aéreo de Sergio Ramos para ganar esa pelota y después la capacidad técnica, la inteligencia de Benzema para ese balón que se le alarga, resolverlo de tal forma, para la entrada de un mediocampista defensivo que es Casemiro, que se incorpora y contra lo cual no hay ataque. O sea, en ese sentido no hay defensa posible de ningún rival. En ese sentido, incluso al atacar, considerando lo que Barcelona tradicionalmente ha sido, ahora al ataque el Real Madrid manifiesta en momentos importantes, como en ese golazo, una flexibilidad que al Barcelona le está faltando muchísimo.
Perfecto, vamos a una pausa en Fútbol Picante y nosotros continuamos con más. Real Madrid es líder, 2 puntos de distancia con respecto al Barcelona. Venimos con más.